Machatavera, ¿cómo estás? Esta semana leímos 3 cómics muy buenos y además venimos con 3 cómics que te recomendamos y que tú escojas uno de ellos para ver cuál va a ir incluido en los reviews de la próxima semana. A partir de ahora esto van a ser one shot, así hay errores en la grabación los vas a ver y siempre vamos a tratar de mostrarte los cómics que he leído durante la semana, unas pequeñas reseñas de los cómics y lo que yo te recomiendo, además de las compras. He estado viendo bastante el EAD de España para ver cuáles han sido no solo los mejores cómics de 2016, que no tengo todos, sino también los del 2015, porque hay muchas cosas que es necesario comprar y que de repente no las conoces. Así que vamos con el primero de esta semana. Y el primero de esta semana en realidad fue un regalo que me hicieron hace bastante tiempo los chicos de Atlantic Comics. Para muchas personas este es el cómic, la historia de Gaiman, de la cual se robaron la idea para Harry Potter. Y en realidad tiene cosas muy buenas. Esta es una historia, para empezar, cada uno de ellos es diferente. Y es muy diferente porque cada uno de ellos tuvo un artista gráfico diferente. Me pegué mucho con el tercero. El tercero tiene una crónica que es muy de hadas, muy a los fables, a los fábulas, y que me gustó. Como narrativa es mucho más ligero este tercer tomo que los otros. Los otros tomos de este libro de la magia de Neil Gaiman son caóticos, muy psicodélicos y con una trama que es difícil de entender. En cambio este no, este es el más ligero de todos, con una trama que es muy pastel, una gráfica muy pastel, y no me refiero a pastel, sino a pastel en el manejo de los colores, y que te muestran muchos personajes y mucha mitología que es interesantísima. Me gustó el 3 en cuanto a que es más ligero de leer. No es el más complejo. Son 4 cómics porque en cada uno de estos cómics uno de los 4 personajes lo ayuda a nuestro personaje principal a conocer el mundo y a conocer la magia para que él decida si es que quiere ser el gran mago que supuestamente va a ser o si decide no hacerlo. Este es el primero. Y el primero, a diferencia de los demás, miren, la técnica es mucho más chalk, es un trabajo diferente. Este es muy diferente. En esta primera historia, en esta primera parte de la historia en realidad, lo llevan hasta el inicio, el origen del mundo. Por eso es más lúgubre, la oscuridad, la luz, el inicio y los personajes que maneja. En la segunda historia, que también es buena, lo vemos a Constantine. Y esta es una historia, esta parte es mucho más rebelde, mucho más caótica, cómica, en la cual vemos a un Constantine que lo lleva a Estados Unidos, y en Estados Unidos él, lo intentan asesinar. Aparecen personajes importantes que son los que quiero enseñarles. Deben recordar a este de acá. No le voy a decir quién es. Vemos a Constantine, que es quien lo lleva en esta segunda etapa del viaje. Y con una gráfica diferente. Miren cómo acá, aguadas las gráficas, se le pone un poco más de agua para poder trabajarlas mejor. Lo interesante de esta historia con Constantine es que él lo lleva a la casa de uno de sus amigos, que es lo más importante de todos, que es Satana. A Satana yo le he visto en otras partes de este universo. Recuerden que esto es Vértigo, DC. Ahora ya podemos ver también a Constantine en las series de televisión. Lo hemos visto con Flash, lo hemos visto con Arrow. También tiene su propia serie, que es una temporada, la verdad no la he visto. No me meto todavía mucho en el mundo de Constantine. Hay cosas que he leído de él, pero todavía no me meto con pecho, no me meto con fuerza. No lo he agarrado todavía con fuerza. Ya sé que van a trolear por eso, pero así es la vida. One shot, dijimos esta vez. Así que Constantine, otros personajes más que son importantes en este mundo de Vértigo. Tenemos a uno con una trama especial, recontra emo para algunos, para otros es simplemente su forma de ser. Personajes de Sandman. Tenemos mucha información mezclada en este cómic, en el cual la idea es que el chico decida si es que quiere meterse en el mundo de la magia o no. Y es una muy buena historia. La segunda historia es una historia que la verdad no he visto mucho
decirlo así, en realidad la he visto que las venden en diferentes lugares y poca gente que las compra. Esta es una historia interesante y esta es una historia en la cual nos muestra al Batman que regresa a la ciudad. Cuando él regresa y empieza a hacer sus primeros pininos para convertirse en este vengador de la noche. Esta es una historia del año 89. Esto es una historia del año 89 en la cual O'Neill nos muestra, O'Neill, no me equivoco, en la cual nos muestra por qué Batman decidió ser murciélago. Nos muestra toda esta visita a la Antártida, cómo conoce al chamán, cómo es que conoce el mito del cuervo, el mito del murciélago y cómo es que esto lo motiva a convertirse en Batman. Esta es una gráfica. Si se dan cuenta es muy plana, es la época, las imprentas eran diferentes, muy diferentes, y por eso era necesario que las gráficas sean así, planas, con pocos degradados. Acá podemos ver las técnicas de sombreado, una técnica de sombreado diferente, por trazos. No se podían utilizar degradados en esta época y eso hace que la gráfica sea interesante y que nos muestre un hito importantísimo de Batman en el cual él logra decidir: ok, este va a ser mi estilo de traje, esto va a ser, yo soy el murciélago que salva la ciudad, que aleja al cuervo y que empieza a ser el gran héroe. Aquí es cuando ella empieza a utilizar sus recursos, a mejorar, y en el cual vemos a Alfred cómo lo ayuda en esta primera etapa para tener muy buenos equipos técnicos y todo. Una muy buena historia, muy buena historia que ya hace tiempo le había echado el ojo. A fines de los 80s, a comienzos de los 90s, me gustaba la idea de leerla, pero no se conseguía así nomás este tipo de cómics en Lima. Ahora ya lo he podido conseguir y es muy recomendada esta historia Batman Chamán del año 89, que es más o menos en la época en la que ya empezaban con fuerza las películas de Batman, las primeras, y ahí está. Ahí está. Les dije que iba a ser un one shot, pero en esta primera oportunidad va a ser un two shot porque no me olvidé de borrar los videos que tenía en la cámara, así que he tenido que pasar esta primera parte a la computadora y lo demás ya viene después. El tercero sí es una joyita de aquellas. Tenemos esta recopilación de algunas, no las mejores, canciones de Bob Dylan convertidas en cómic. Y esto realmente es muy bueno. Lo bueno de este de acá es que han escogido canciones que son de las populares en cuanto a folk, pero que también de las populares, o sea, de las que las personas más conocen. La primera canción es Blowing in the Wind, en la cual la verdad deja mucho que desear porque la trama de la canción es simplemente convertida en 9 viñetas y murió el gato. Entonces, perdón, no son 9 viñetas, son 15 viñetas, pero es demasiado simple y lo único que ha hecho es se ha sentado con su servilleta a trabajar rápidamente unos drafts de lo que quería mostrar y quedó ahí. La segunda es interesante, A Hard Rain's Gonna Fall, que trata sobre la lluvia dura, pero en realidad se refiere a las bombas que van a caer y te va mostrando la historia de este hombre azul que sale del campo, que empieza a conocer el mundo, está el lobo, la maldad. Y al final, en esta narrativa cíclica, la constante de Bob Dylan es que muchas veces sus canciones son varias historias y el estribillo que se repite en todas. Pero las historias casi siempre son diferentes, con una narrativa casi siempre exquisita. Y en este caso todas terminan con la misma, ¿no? Y las bombas caerán. Vemos al personaje corriéndose, el avión que va a bombardear. Y luego habla de otro personaje, ya empieza a hablar de las guerras de la época, Vietnam, y las bombas caerán. Esta es una muy buena historia, muy bien trabajada. I Want You es una canción que le he encontrado bastantes fans entre mis amigos y que la historia es una narrativa en realidad. Te van narrando casi como una película, porque I Want You en realidad es una canción que aparece en varias películas. Y eso es lo que se empieza a ver acá. Una narración de este personaje como si fuera Dylan, que va corriendo y va avanzando y mirando a personajes. Girl from the North Country es una canción más. La han tratado de trabajar con este estilo. En vez de poner viñetas,
simplemente han trabajado a mano los textos. Es interesante. Lay Lady Lay, que es una canción de amor, en realidad muy corta. Possibly 4th Street es muy buena, muy bien trabajada la gráfica. En este caso es simplemente interpretada por Christopher. Esta es una historia muy narrativa. Si tú ves esto es tranquilamente el storyboard para una película, para una serie. Possibly, que nos va mostrando la historia de este personaje que ha sido abandonado. Miren el cambio de color a un azul por el concepto del blues, de los miedos, del amor. Tombstone Blues, Desolation Row es un temón, pero también es un super cómic muy bien trabajado, y cómo va cambiando el tiempo, la gráfica, la paleta, la estructura. Para mí este es uno de los mejores, Desolation Row. Muy buena. Todas las gráficas son así. Y va cambiando, y dependiendo de la parte de la historia, miren, dependiendo de la parte de la historia va cambiando. Es una construcción muy buena. Acá sí, yo sí siento en esta, que es un pata que se ha metido en la cabeza de Dylan y que ha tratado de que cada una de los párrafos, cada una de las partes de la canción sea una historia diferente. Bueno, Like a Rolling Stone, que todos la conocen, pero que mucha gente en realidad no interpreta bien la letra. Miren que es la chica roja luchando en una familia quizá de clase media, en la época en la que todos eran azules, que había el capitalismo, y ella en realidad era pues la roja de la casa, la que lucha por la libertad. La vemos de amarillo en un mundo morado, cuando era hippie. Luego tienen un hijo, empiezan a trabajar en fábricas y empieza a cambiar. Por eso la canción dice How do you feel? ¿Cómo se siente? Pues, ¿no? Que va pasando el tiempo y cuando uno se va haciendo adulto las cosas cambian, pues, ¿no? Y al final, ¿no? Vivir en una ciudad, el tráfico, el caos, el desorden, y terminar de una manera similar a como empezó, siendo ella y siendo sus hijos los que ahora la callan porque están viendo dibujos animados, ¿no? Cómo cambia el tiempo, ¿no? Por eso es How Do You Feel. Hurricane. Hurricane es un boxeador al que lo acusaron injustamente. Busquen la historia. Lo acusaron injustamente y la gente decía, él fue el que lo hizo. Es una canción muy explicada, muy narrativa, y la gráfica trata de hacer eso, de mostrarte lo que pasó realmente en la historia de una forma narrativa muy buena. Billy Will McTell, muy buena gráfica. En realidad el texto simplemente lo ha incluido como un elemento gráfico más, son prácticamente pósters, no es un cómic, es una narrativa muy ligera, pero está ahí. Knocking on Heaven's Door, deben haberla escuchado un montón de veces, si no la versión de Guns N' Roses. Netamente una historia country de la persona que va con la pistola, del sheriff, y es esto. Not Dark Yet para mí es mejor. Estas de acá están como para póster, como para ponerlas en tu casa. Es genial. La calidad, la fuerza del color, la fuerza de la ilustración y el lettering es muy bueno. Para mí estas son gráficamente las mejores de todo esto. Pero creo que la mejor como cómic, como historia, podría ser Like a Rolling Stone. Possibly 4th Street también. Y creo que esta es la mejor en realidad porque le han dado al tino de Desolation Row. Le ha dado al tino exacto de lo que es Bob Dylan y su forma de construir. Yo creo que es esta, Desolation Row, que va cambiando de a pocos y que empieza con una estructura gráfica y luego pasa a otra estructura gráfica y que sigue cambiando totalmente hasta que termina y te cuenta todos los cuentos. Muy bueno, de verdad muy bueno. Gracias, Guido, por conseguirme este muy bueno. Y esas son los tres cómics que he leído en esta semana. Hay algunos más, pero todavía no los estoy terminando, no los estoy considerando. Pero tengo con 3 recomendaciones, 3 cosas que deberías conseguir. Y la primera es difícil de conseguir en realidad, pero me la compré porque cuando empiece ya la serie de Iron Fist, quería conocerlo bien. Así que me compré al que algunos le dicen el tochal, pues, porque si tú lees esto en realidad te va a caer en la cabeza. Es difícil de leerlo con una mano. Me compré esto. Era necesario leer a profundidad este Iron Fist, que en estos grandes tomos lo bueno es que te incluye toda la base. Así que lo conseguí, era necesario.
Felizmente me salió muy barato, casi a mitad de precio. Otro más que les recomiendo esta semana y que en realidad gané por puesta de mano es este de acá. En esta historia podemos ver, sí, a Diego. Acá podemos ver en la parte de atrás Diego contra Clinton, la época, ¿no? Este es Invasión, el libro de oro del cazador y el Diego. Este es un cómic argentino que yo no le consigo un perfecto estado, pero está ahí, lo voy a leer, es muy bueno. Ustedes pueden escoger este si quieren que le haga un review para la próxima semana. Es una muy buena historia, diferente. Y el tercero que suelto para hoy día, yo no había leído esta historia, por eso lo compré para tenerla. La guerra entre los Kree y los Skrull, era necesario que le lea. Estos Marvel Gold son unos tomos interesantes. Deben haber visto de repente, no sé, en grapas y en tomos y grapas que atrás tiene todos estos cómics atrás, un montón rojos, porque es una muy buena colección la Marvel Gold. Y me gustó esta de la guerra de los Kree Skrull. Recomendado bien. Esos son los 3 que yo te traigo esta semana para que tú escojas uno. Recuerden que ahora vamos todas las semanas con este one shot. No todas las semanas van a ser 3 cómics, a veces de repente serán menos, a veces serán más, pero lo quiero hacer así, mucho más suelto, mucho más ligero y vamos a ver cómo nos va. Así que muchas gracias por seguirnos en esta primera. Espero que te guste y nos vemos en la próxima Manchatavera con esto que va a venir casi todos los miércoles. Así que cuídate y nos vemos. Gracias.